Yo me gozo en este retiro, me gozo también de poder conocer al reverendo Víctor Julio Rey Palomino, amén, una persona muy chévere, alabanza del Señor, y que podemos compartir uno con otro de manera muy especial. Y para mí es un gozo dejar con ustedes en la exposición de la palabra al pastor Víctor Julio Rey. Dios lo bendiga. Palomino, amén, gloria a Jesús. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Tengan muy buen día. Puede sentarse. Ambos cinta. Gloria a Jesús. Gloria a nuestro Dios. Quería saludarles en papiamento. Me quiero recomendar vos a papiamento. Pero antes de irme de la isla lo voy a hacer. Pero romé mi baile, mi asiele, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos en esta mañana a meditar en la palabra de Dios. Nos vamos a meditar en la palabra de Dios, ¿sabes, Jinta? No sin antes decir algo antes de entrar en el mensaje. Y sin promesa algo, por menos de mensaje. Y es que yo creo que Dios tiene algo más para su vida. ¿Usted quiere que Dios tiene algo más para vuestra vida? Ayer, por ejemplo, hablé acerca de gloria al Señor. Ayer era papi tocante. Ya les digo. Transformados para servir. Transformar para servir. Y hay un versículo. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Que habla de Saúl. De Saúl. Ahora cantábamos un cántico sobre Saúl. Y ahora nos cantamos un cántico sobre Saúl. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Pues aquí Biblia de visa? Que Saúl, él cuando empezó a ser rey, ahora la comenzó a estar rey. El profeta Samuel le dijo: el profeta Samuel dice: vea donde están los profetas. Vaya donde está la presencia de Dios. Vaya camine presencia de Dios. Era lo que había donde estaban los profetas. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Y luego le dice el profeta Samuel: después el profeta Samuel dice: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Espíritu Santo lo vendrá con poder. Y será transformado en otro hombre. Y lo va a transformar en otro hombre. Yo creo que Dios quiere transformarnos a otra persona. Dios quiere transformarnos, hacernos otra persona. A un mayor nivel. Un nivel más alto. Espiritual. El Señor le dijo a Saúl. Señor avisa a Saúl. Cuando no había caído. No ha caído ainda. Le dijo a Saúl: él avisa a Saúl: ve donde están los profetas. Ahí hay ambiente espiritual. El Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Y serás transformado en otro hombre. La presencia de Dios nos transforma. La presencia de Dios nos cambia para un propósito mayor. Damos gracias a Dios por eso. Gloria a su nombre. Antes de entrar en el mensaje, también quiero decir algo más. Yo hice una ilustración en esta mañana. Pero no sé si darla ahora o después del mensaje. Hay gente que cree en la vida. O cree que la vida es una cuestión de suerte. Pero nosotros estamos aquí. Y estamos en las manos de Dios. Y yo quiero decirle algo. A pesar de todo, a pesar de lo que pase a su alrededor, lo bueno o lo no tan bueno, en Dios estamos seguros. Dios está seguro. Su vida
vida está en las manos de Dios. Pase lo que pase, su vida está en las manos de Dios. Nosotros no necesitamos eso de la suerte, porque nuestra suerte, decimos en Colombia, nuestra suerte ya está echada. Ya tenemos esa suerte. Dios está conmigo. Y lo demás que pase, no interesa. Dios está contigo. Y eso es lo más importante. Usted puede alabar a Dios en esta mañana. Alábelo entonces. Gloria a su nombre. Bien, este mensaje que he preparado, el mensaje que me preparar, me inspiré viendo un video de aquí de la iglesia. Me inspiré mirando un mensaje de iglesia aquí. Cantando ustedes a la sangre de Cristo. La sangre de Jesús. Y quiero hoy hablarles de el poder de la sangre de Cristo. El poder de sangre de Jesús. De eso quiero hablar en esta mañana. Así que póngase de pie y vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Apocalipsis 5:9. Revelación 5:9. Una vez más, Apocalipsis 5:9. Un día más, Revelación 5:9. Dice la Biblia, en bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y na canta un cantica novo bisando, abo ta digno pa tumebuki y pa kibra sus seyonan. Pa sombra abo aguardo mata y vos sangar y cubo sangar bo a cumpra pa Dios gente fuera de tu tribu y lengua y pueblo y nación. Ahora San Juan 19. Van un poquito de Juan 19. Del versículo 31 en adelante. Versículo 31 para adelante. Usted puede alabar a Dios en esta mañana. San Juan 19. Juan 19. Versículo 31 en adelante. Versículo 31 para adelante. Dice la Biblia. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y ahora el judío como que estaba el día de preparación, así que el cuerpo no estaba de más que queda en la cruz, riba sabat, pasó el sabat, y estaba un gran día, a pedir Pilato para por quebrar nan pianan y para guardar que está for de nan. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. El soldado anto abin y quebra el piernas de primer hombre y de otro hombre que había crucificado junto con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ma ahora nan llega cerca de Jesús y mira que la muricaba no quebra su pierna. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Un día soldaron a traspasar su costilla con un lanza y mesora a salir sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Y es un mira a un testimonio y su testimonio es verdadero y esa que está papia verdad para vosotros también por querer. Amén. Amén. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias te damos. Elevamos esta oración a ti, oh Dios, para pedirte una vez más que nos bendigas a través de la palabra,
Dios de la gloria, aquí estamos, un pueblo necesitado. La iglesia, nuestras vidas, estamos necesitados de ti, Señor. Yo te ruego, Dios, que te glorifiques ahora, que esta palabra corra libremente y sea glorificada en cada vida, Señor. Toma el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, Dios mío de la gloria. Danos tranquilidad ahora que estamos en este lugar reunidos para adorar tu nombre. Necesitamos, oh Dios, oír tu palabra con tranquilidad. Yo te doy gracias en esta hora, Señor, que tu palabra corra libremente y sea glorificada, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Alabando a Dios, puede sentarse, hermano. Gloria a nuestro Dios. A manera de introducción al tema, como introducción al tema, quiero decirle que Dios nos ha dado 3 fuentes de limpieza. Dios nos 3 fuentes de limpieza. Número 1, su palabra. Su palabra. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios está limpia, nos purifica. Está purificanos. Ella es como esa fuente de agua viva. Esta manera fuente de agua viva que corre y que limpia. Corre y está limpia. El segundo elemento para la limpieza nuestra es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en la vida del creyente el Espíritu Santo de vida del creyente lo purifica, lo santifica. Es ese fuego que purifica. Es ese que quita la escoria. Ese que quita tu contaminación, es sushi. Y es importante. Un creyente que vive en el Espíritu. Un creyente que vive en el Espíritu. Y no en la carne. No de carne. Es un creyente limpio. Un creyente limpio. La Biblia dice, los de limpio corazón verán a Dios. Lo mira a Dios. Número 1, la palabra. Palabra. Si usted quiere ser limpio en su alma, de corazón, la palabra lo limpia. Ella limpia. Está limpiado. Número 2, el Espíritu Santo. Él santifica. Él purifica. Y es fuego que limpia. Esta candela que está limpia. Amén. Pero también está la sangre de Cristo. Pero también tiene sangre de Jesús. La tercera fuente de limpieza. Hay 3 fuentes de limpieza. Es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Es que la Biblia lo dice. Él nos limpia con su sangre. Está limpianos con su sangre. De todo pecado. Y tu pecado. Nos limpia el Señor. Está limpianos, Señor. Eso quiere decir que si una persona quiere vivir en suciedad, es porque sencillamente no quiere ni la palabra, ni la presencia del Espíritu Santo, ni la presencia o la limpieza de la sangre, de Cristo. Hay más opciones para estar limpios que para estar sucios delante de Dios. ¿Me hago entender? Hay más opciones para estar delante de Dios, con ropas blancas, emblanquecidas por la palabra, por el Espíritu Santo, y por la sangre de Cristo. Que Dios nos ayude para estar limpios delante de Él. Yo no sé si usted quiere estar limpio delante de Él. Es que no hay otra opción. No hay otra opción. Solo los de limpio corazón solamente verán a Dios. Lo mira a Dios. Solo los que tengan ropas emblanquecidas solamente verán a Dios. Lo mira a Dios. Estarán en su presencia. En su presencia. Y los que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo, podrán ver la gloria de Dios. Por mira gloria de Dios. Usted puede alabar a Dios. Puede alabar a Dios. A su nombre gloria. Pero estaba mirando algo más. Que la sangre de Cristo. No solamente nos limpia. Sino que también. Nos da valor. Yo quiero hablar de eso en esta mañana. El poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Jesús. En primer lugar, nos limpia. Pero también quiero decir, la sangre de Cristo nos da valor. Siento en mi corazón la necesidad de decirle algo a la iglesia. Yo no le conozco. Dios sí le conoce.
Pero por lo poco que he visto en la isla, aunque hay casas grandes, muy grandes, la mía es muy pequeña, pero aunque hay casas muy grandes, yo veo que la gente de esta isla carece de algo en su corazón. Yo sé que es la presencia de Dios, pero también hay algo que creo que falta en algunos hermanos. Estoy pensando lo que voy a decir. Y lo voy a decir de esta manera. Usted no es menos que nadie. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Tal vez las experiencias de la vida, lo que vivimos en la infancia, lo que nos dijeron, palabras negativas, quizás hubo maltrato, quizás hubo mucha pobreza. Yo no sé lo que haya pasado en su vida, pero es posible que esa situación, quizás hasta un abuso o maltrato, nos hayan hecho creer que nosotros somos menos que los demás. Pero quiero decirle algo en esta mañana. La sangre de Cristo nos da valor. Nos da valor. Yo saludo en esta mañana a los hermanos de Dominicana, a los hermanos de Haití, a los hermanos de Curazao, a los hermanos de aquí de Bonaire. Quiero saludarles y quiero decirles: la sangre de Cristo nos da valor. Vamos a mirar por la palabra. Quiero poner un ejemplo. Si usted tiene un automóvil en venta, entonces usted estima el valor de ese vehículo, pero alguien le hace una oferta. Usted ya sabe el valor que quiere dar al vehículo. Usted ya sabe el valor que quiere dar. Pero cuando usted lo va a vender, usted va con la idea que alguien le ofrezca menos. Así que usted puede poner en venta su vehículo y dice: ¿quién hace oferta? Usted estima que vale $7,000, pero alguien dice: le doy 2,000. Eso no me sirve, porque ese no es el valor del vehículo. Entonces otra persona le dice: le ofrezco más. Ejemplo, le ofrezco 9,000. La diferencia es grande. Hay quien estima su vehículo en 2,000, pero hay quien lo estima en 9,000. ¿A quién se lo vende usted? Al que ofreció más. Eso quiere decir que ni siquiera vale lo que usted creía que valía. ¿Quién le puso valor al vehículo? El que ofreció más. ¿Me hago entender? Usted creía que valía 7,000, pero alguien dijo: ese carro está muy bueno, ese vehículo está muy bueno, yo le ofrezco 9,000. Ya usted se dio cuenta. El que dio valor al vehículo fue el que ofertó más. Fue el mejor postor.
Ni siquiera usted mismo creía que valía tanto. Así hizo Dios con nosotros. ¿Sabe qué decía el diablo? Tú no vales nada. Tu familia no vale nada. Tú no eres nada. Así crecí yo. Con esa idea. Yo creí que todo el tiempo era un fracasado. Todo el tiempo era un perdedor. A mí en la vida me fue un poco mal. Opi malo. No sé si así se dice, pero me fue muy mal. Fui muy maltratado. Mi padre me insultaba. Me trataba muy mal. Y yo crecí creyendo eso, que era un fracasado, que en la vida a mí no me podía ir bien. Esa era mi realidad. Llegué a Cristo y el Señor cambió esa manera de pensar. Voy a contarles algo que a mí me llamó mucho la atención. Alguna vez escuché a un predicador decir lo siguiente: tú eres un ganador. Y pareciera ser un mensaje de actitud positiva. Pero escuché con atención al predicador. Escuche esto. Él dijo: cuando usted fue a nacer, en el momento de la fecundación, cuando camina dos. Se lo voy a decir de otra manera. Salen los espermatozoides. Amén. Esperma sale. Y no sale uno solo. Y no un solo sale. ¿Salen cuántos? ¿Cuándo sale? Miles. Millones. Y solo uno. Y solamente un. Fecunda el óvulo. Llegan a cel. Solo uno. Un solo. Y cuando yo escuché eso, ese predicador dijo: ya eres un ganador. Ya lo eres. Le ganaste a miles. Va a ganar 1000. A muchos. En esa velocidad. Llegaste al óvulo. Y ahora eres. ¿Quién eres? Y yo dije: gracias, Señor. Desde que fui a nacer, le gané un poco que venían detrás mío. Gloria a su nombre. Aleluya. Como crecí en ese ambiente de negativismo, pensaba que hasta mi nombre era muy feo. Mi nombre. Y buscando ahora en la vida cristiana, encuentro que mi nombre es muy bonito. Como su nombre es muy bonito. Porque veo que mi nombre viene de una raíz que significa victoria. Cada vez que usted me dice: hermano Víctor, me está diciendo: eres un victorioso. Eres un victorioso. Un ganador. Un victorioso. Y luego pongo entonces mi apellido. Y después mi fam. Y mi apellido es Rey. Mi fam está Rey. Qué bueno es Dios. Dios está bueno. No se ponga triste. No mira triste. Porque usted no se llama Víctor Rey. No llama Víctor Rey. Alabe a Dios. Pero eso lo entendí. Ese me comprendí cuando Dios trató conmigo. Ahora Dios trata con mí. Y empezó a sacar eso de mí. Que yo era un perdedor. Que a mí todo me iba mal. Tu cosa sale mi malo.
Y luego voy a la palabra. Y después me voy a la palabra. Y encuentro una gran verdad. Y me trae una gran verdad. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevo todas las cosas. Dios nos da valor. Dios nos valor. Lo que te haya pasado, lo cual por pasar como vida, de donde vengas, donde hayas vivido, que lo cual como por viva, hoy es otra realidad. Otra realidad. Hoy estamos en Cristo. En Cristo. Y ya en Cristo, las cosas son nuevas. Y ya lo pasado. Ya es un cosa pasa. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Mira, tú así nuevo. Y Dios tiene planes nuevos. Y Dios tiene planes nuevos. Y Dios tiene tratos nuevos. Dios tiene tratos nuevos. Por eso usted no es un perdedor. Cuando el Señor te recibió, Él te dio valor. Vamos a mirar por la palabra. Quiero recordar esto. No vales lo que crees que vales. Vales lo que Dios te dice que vales. Gloria a nuestro Dios. Dios nos vio a través de las edades y dijo: Dios mira-nos a través de tiempo en la visa. Esa persona será mía. Persona elota de mí. Aunque el precio es alto, nuestro valor es fijado de una vez por siempre. Y nunca podemos cambiarlo ni disminuirlo. Dios ha hecho la oferta final y pagó el precio más alto. Dios ofrece oferta final y la pagué el precio más alto. Yo creo que en esta mañana podemos darle un aplauso al Señor por eso. A su nombre, gloria. Mire lo que hace Dios. Mire lo cual Dios hace aquí. Cuando sus discípulos estaban en una situación difícil, ahora sus discípulos estaban en una situación difícil. El Señor le dice a los discípulos, en Mateo 10:29. Mateo 10:29. Puede ir conmigo a Mateo 10:29. Van a Mateo 10:29. Dice lo siguiente: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Estamos? 10 ¿cuánto? 10:29. A ver si debe ser otra. 2 mofi no te guardo vendi pa un sen y ni un dinan lo no cae na suela si no te voluntad de vosotata. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y hasta el drache de cabello riba vosso cabello turta conta. Así que no temáis. Pese no tiene miedo. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vos val más una cantidad de mofi. El evangelio, bueno, voy a dejar hasta ahí. Valemos más que los pajarillos, dice la Biblia. No está val más. Valemos mucho más. Mucho más. El evangelio a nosotros, estimado hermano, evangelio a nos. Entre sus beneficios, nos enseña a valorarnos. Nos enseña a valorarnos. A que nosotros debemos levantar nuestra frente. A caminar con la frente en alto. Pero eso no quiere decir que tengamos más alto concepto que el que debemos tener. En la vida cristiana, a mí me ha ayudado un versículo que dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, pero piense de medida, conforme a la medida de fe, que Dios ha dado a cada uno. Entonces, Dios me ha dado valor. A ti te ha dado valor. Te ha levantado. Pero a mi hermano también. Al pastor también.
Entonces yo no puedo creer más que él, pero tampoco puedo creerme menos que él. Y eso está bien. Porque así dice la Biblia. Nadie debe tener más alto concepto de sí. Hay gente que a veces tiene más alto concepto. Ya tiene un concepto más alto. Pero no está bien. No está bon. Porque puede despreciar a los demás. Y no se trata de eso. Se trata de tener buena autoestima. Costa para un buen amor propio. Pero también estimar al otro. Pero también estime otro. El Señor dice en su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es algo importante. Que Dios hace en nosotros. La sangre de Cristo nos da valor. Nos da mucho valor. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice en Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que vos no aguardo redimir que costan que aparecer manera plata ou oro, for de vosso manera vano de viva que vos a heredad de vosso antepasado nan. El versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin defecto, y sin contaminación. Quiero leer ese versículo 19 en otra versión. Dice así: por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio morto costoso de sacrificio del Mesías, como de un cordero sin mancha. Quiero decir lo siguiente. Esta versión dice la costosa muerte del sangriento sacrificio. O sea, lo que hace muy tremenda la muerte de Cristo es lo sangrienta que fue. Es que fue su sangre derramada. Ese es un alto precio. Muy alto precio. Cuando tú te miras conforme al sacrificio, tienes que levantar tus manos y decir gracias, Señor, por el precio que pagaste por mí, porque antes no era nada. Nadie daba nada por mí. Era lo vil y lo menospreciado. Era rechazado, pero te doy gracias porque me aceptaste en esa condición, pagando un alto precio por su sangre. Eso es importante. Y hoy he querido predicar sobre la sangre. Es por una razón. Hay muchos predicadores que ya no hablan de la sangre de Cristo. ¿Sabe qué es peor? Se burlan de la sangre de Cristo. Cuando llegué a la iglesia, donde estoy pastoreando, había un líder, y este líder enseñaba que no era importante la sangre de Cristo. Yo recibí un pequeño grupo de hermanos, pero ellos venían con esa idea, que la sangre de Cristo ya no era importante. Yo digo, es grave, porque quitarle valor a la sangre de Cristo es perderlo todo. Es muy grave. Porque la sangre de Cristo nos limpia, nos redime, nos perdona, nos presenta. Y le voy a decir algo en esta mañana por la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, que
Qué importante esto. Escuche esto. En Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Gloria a nuestro Dios. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice así aquí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, como que nós temos confiança para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo. Por medio de sangre de Jesús. Vamos a leerlo de nuevo. Vale de nuevo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Como que nós temos confiança para entrar en el lugar santísimo por medio de sangre de Cristo. Entonces, ¿qué dice ahí la palabra? ¿Qué palabra dice? Que la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo abre una puerta. Esta abre una puerta para que usted entre. Drenta. ¿Sabe a dónde? Al lugar santísimo. En el lugar santísimo. O sea que la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos invita, nos abre una gran puerta, abre una puerta grande para nosotros, que nos dice: entra al lugar santísimo. Lugar santísimo. Antes no podíamos entrar al lugar santísimo. Antes no podíamos entrar al lugar santísimo. Pero ahora podemos, por la sangre de Cristo, ahora si nos por medio de sangre de Cristo, entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo. Pero quiero decirles algo más. Algo más. En la antigüedad, pasado, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Si él entraba mal, ¿sabe qué podía hacer? Él moría. Así que es una gran responsabilidad. Pues esta una gran responsabilidad. La sangre de Cristo, abrió una puerta grande, para que tú y yo entremos al lugar santísimo, y allí podamos adorar, y allí podamos exaltar, ver la gloria de Dios, en el lugar santísimo. Entonces, pues usted no se puede quedar afuera, porque la sangre de Cristo te lleva hacia el lugar santísimo. Es tanto que hace la sangre de Cristo. Recordemos, nos limpia, nos perdona, nos redime, nos da valor, y nos abre una puerta grande, para que entremos a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué usted adora en el Espíritu? Porque usted puede entrar y usted puede adorar en el Espíritu. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo viene sobre tu vida? Porque el Espíritu Santo ve en ti la sangre de Cristo. Te mira por medio de la sangre de Cristo. Eso es grande. Eso es poderoso. Eso nos da valor. Querido hermano, vamos a mirar algo más. Primera de Corintios 7:23. Dice la Biblia: por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Vos guardo comprar para un precio, no vira esclavo de gente. Ahora, Primera de Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Of vos no sa que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que é de vosso, que é vosso tem de Deus, e que vosso não está pertencendo a vosso mes? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sobre vosso guardo comprar para un preço, para glorificar Dios de vosso corpo
No tengo el resto. 1 Corintios 6, 20. Sí, pero este Biblia no tiene el resto. ¿Puede leer el resto? Dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. Vamos a comprar por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu. Y en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. De cual nada de Dios. Mire, hermano, míreme acá. Mira, romana, mira aquí. Estoy tratando de decir el valor que tenemos, el valor que nos tiene, que Dios nos ha dado. Que Dios ha nos. Supongamos que este es el vehículo. Vamos a sacar auto. O esta es su vida. Esa es la vida. Entonces, ¿quién compró su vida? ¿Quién compró la vida? El Señor la compró. Señor la compré. Él pagó un alto precio. Él pagó un precio alto. Muy alto precio. Alto. Ahora su vida, su cuerpo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿a quién pertenecen? ¿A quién te pertenece? ¿A quién pertenece su cuerpo? ¿A quién cuerpo te pertenece? ¿A quién pertenece su alma? ¿A quién alma te pertenece? A Cristo. A Cristo. Porque este mensaje, aquí no es solo un mensaje de actitud positiva. No es solamente un mensaje de actitud positivo. Cuando yo le digo a usted que Dios le ha dado valor a su vida, que Dios me ha dado valor, le ha dado valor a mi vida, eso está muy bien y podemos vivir en victoria y podemos gozarnos en Dios, pero no se nos puede olvidar que Él nos compró, que le pertenecemos a Él. Ahora dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que le pertenecen a Dios. Usted pertenece a Dios. ¿Sabía usted que un creyente puede profanar la sangre de Cristo? Por profanar la sangre de Cristo. ¿Sabe usted que un creyente puede pisotear la sangre de Cristo? Es más, los que pueden pisotear la sangre de Cristo son los que han sido comprados. No un inconverso. No un sin Dios. Es un convertido. Es un Es un creyente. Un creyente. Él es el que puede pisotear la sangre de Cristo. Sangre de Cristo. No lo debe hacer. Lo puede hacer, pero no lo debe hacer. Entonces un creyente, que vive mal, que su cuerpo, con su cuerpo no honra a Dios, ya está pisoteando la sangre de Cristo. Ya está atrapando la sangre de Cristo. Ya está teniendo en poco la sangre de Cristo. Ya está menospreciando la sangre de Cristo. Y le voy a decir algo más. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es ¿qué cosa? ¿Es qué cosa? Es templo del Espíritu Santo. Eso es nuestro cuerpo. Antes de haber sido comprados, nuestro cuerpo servía al pecado. Servíamos a la maldad. Y éramos, estábamos muy mal delante de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando nos compra con su sangre, ¿qué compra? Todo su ser. Entonces, ¿qué compró el Señor con su sangre? Dígalo una vez más. Compró mi alma. Compró mi cuerpo. Compró mi espíritu. Porque Él no solo iba a comprar su alma, Él pagó muy alto el precio, pero lo pagó por todo. Él nos anhela total, completo, no por partes. No partes solamente. Voy a adorar a Dios en espíritu. Voy a adorar a Dios en espíritu. Y no más. Y nada más. Y el cuerpo. Y el cuerpo. Y por eso la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día del Señor. Escuche más. Escucha más. El apóstol Pablo dice,
Apóstolo Pablo tabisa. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Y qué usted viene a hacer al templo? ¿Y qué viene a hacer templo? Adorar. Adorar. Uno en el templo no hace lo que quiera. Ora del templo mudarse lo cual como que. A veces uno comete el error. Si viene un amigo también, de uno decirle, siéntase como en su casa. O sea, en la casa de él. Su casa. No puede ser así. No puede ser así. Él no se puede sentir como en la casa de él. Entonces uno mejor le dice, siéntase como en la casa de Dios, como en el templo. Entonces, ¿qué hay en el templo? No pensemos en un templo nuestro. Pensemos en un templo o en el templo en los tiempos de Cristo. Pensemos en el templo de Salomón. Allí que se hacía en el templo. Se entraba a adorar. Se ofrecían sacrificios. ¿Acaso no dice la Biblia? Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces esa es la idea del templo, donde vamos a ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya cuando usted hace eso, tiene tremendo valor. Grande valor, alto, porque adorar a Dios es maravilloso. Entrar en su presencia es poderoso. Le voy a decir de esta manera. Por eso la Biblia dice que el templo, nuestro templo, aquí en Bonaire, es casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, aquí en Bonaire, la puerta al cielo es este lugar. Aquí se vive la gloria de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Y eso es importante. Ahora tú tienes valor. ¿Sabe qué dice Dios en su palabra? Que nosotros somos para Él especial tesoro. Cuando Dios te mira, te mira como especial tesoro. Te miraba como un tesoro especial. Y si usted tiene un tesoro, alguien se lo quiere robar, ¿usted qué hace con ese tesoro? Lo protege, lo guarda, lo defiende, lo cuida. Y la iglesia es para Dios un especial tesoro. Un tesoro especial. Se da cuenta de dónde salimos, de no valer nada, de que el mundo nos tratara mal, de que el diablo nos tratara mal, a algunos tal vez hasta casi matarlos. Y porta hasta casi matanán. Pero Dios empezó a levantarte. Dios empezó a sacarnos de esa condición. Nos empieza a dar valor. ¿Y sabe qué hace el diablo? Él dice, no lo puedo dejar. O sea, este tiene tanto valor que voy a intentar matarlo. Voy a intentar destruirlo. Voy a intentar destruir su hogar. El diablo dice, no puedo ver a esa persona, porque tiene algo especial, porque tiene un valor grande. No sé si me hago entender en esta mañana. ¿Se acuerda antes en la vida inconversa? Pues antes de vida inconverso, ya el diablo no hacía nada, porque ya lo tenía de su lado. Lo tenía en la ruina, lo tenía enfermo, muy mal, lo tenía en fracaso, hasta en la ruina económica. Lo habían echado del trabajo. Su hogar se había terminado. Yo no sé qué cuántas cosas pudieron pasar en su vida. Y el diablo dice, en ese momento, no tengo nada que hacer con él. Porque ya en su mente hay ideas de suicidio. Ya esa persona está lista. No hay nada que hacer con él.
Pero oh maravilloso día, oh un día maravilloso, cuando vino el Señor, día Señor viene y dijo: yo pago por ti el alto precio. Yo pago por ti. Nadie da nada por ti. Tu familia no da nada por ti. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Yo doy todo. Doy mi vida. Doy toda mi sangre para levantar a ese hombre, para levantar a esa mujer. Levántate. Tú no eres un perdedor. Tú eres un victorioso. En el nombre de Jesucristo. Y entonces Dios empieza a levantar. Dios empieza a levantar. Y entonces ahora el enemigo dice: en él hay algo, un tremendo valor, un valor grande, que se lo quiero robar. ¿Sabe una cosa? El enemigo no vino sino a robar, a matar y a destruir. A eso fue que él vino, a robar, a robar la paz, a robar la presencia de Dios, a poner trampas para llevarte a una condición como antes. Pero ¿sabe qué dice Dios? Él es mío. Ese creyente es mío. Ese me pertenece. Porque un día yo lo compré. Y como es mío, yo lo voy a cuidar. Yo lo voy a guardar. Por donde quiera que vayas. 1000 caerán a tu diestra o a tu lado izquierdo y a tu derecha 10,000. Pero a ti no llegarán. Dios te guarda. Él te compró. Pero Él te cuida. Él guarda tu familia. Él guarda tu salida. Él guarda tu entrada. Oh, gloria a su nombre. Él te guarda. Te digo más. Si tienes un problema, Él te defiende. Él envía a su ángel para que te defienda, para que te guarde y para que te defienda. Eso es dar valor. Eso es tremendo valor. Valor grande. Es maravilloso. Yo voy caminando y Dios va conmigo. Me va guardando. Me va librando. Cuando viene el tentador, el Señor le dice al diablo, escuche bien, le dice al diablo: no puedes hacer nada en contra de él, porque yo pagué por él, porque él es mío. A su nombre sea la gloria. Y le voy a decir más. Cuando tú llegaste al Señor, cuando nosotros nos convertimos, el Señor nos dio un sello. Es porque a veces el diablo cree que todavía nosotros le pertenecemos. El diablo cree que nosotros todavía somos su propiedad. Le voy a decir por qué. Porque él dice: volveré a mi casa, de donde salí. ¿Usted recuerda eso? Cuando de una persona, cuando se convierte, le salen demonios. Salen demonios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ahora entra la presencia de Dios en esa vida. Pero puede haber un descuido. Puede caer en una tentación. Entonces viene el diablo. Envía un demonio a mirar cómo está esa antigua casa, donde antes él estaba. ¿Y qué dice la Biblia? Voy a mirar. ¿Sabe qué dice el diablo? Dice: voy a ir a mi casa, de donde salí. Eso es lo que dice. Porque él es mal perdedor. Él todavía dice: esa es mi casa. Él no dice: esa es la casa de la presencia de Dios. No. Él dice: yo no sé cómo se llama usted. No, yo no sé cómo se llama usted. Pero el diablo dice: voy a ir a la casa de Víctor Rey. No, dice: voy a ir a mi casa. Mi casa es la de Víctor. De donde salí. Y voy a ver cómo está. Va a hacerle la visita. Y es posible que venga y la encuentre así.
Y porta también añasina. Barrida. Barrí. Y adornada. Y dorná. Nada más. Nada más. Pero sabe, eso de estar barrida y adornada. Barrí y dorná. Puede significar. Puede significar. Buenas obras. Bon obra nan. Sí, sin oración. Sin oración. Es un creyente. Un creyente regular. Regular. Normalito. Normal. Todo está bien. Tu cosa bon. Aparentemente. Taparse así. Pero ¿sabe qué falta en esa casa? Pues aquí falta de casa, En esa casa falta. De casa y falta. El que un día entró en esa casa. Es un día de casa. Porque para que el diablo saliera. Para el diablo salir. Porque antes era su casa, era huésped, era el diablo antes. Porque antes diablo ese está su casa. Ahora porque dice de donde salí. Es mejor, Pastor George. El diablo no debería decir de donde salí. ¿Sabe qué debería decir? De donde me echaron. De donde me sacaron. Es que el diablo no salió así. Me voy, tranquilo, me voy. Tranquilo. El diablo es mal perdedor. Diablo es mal perdedor. Porque él dice, voy a volver de donde salí. Esa no es la verdad. Él es mentiroso, ¿no? Él debe decir, volveré de donde me echaron, de donde me sacaron. Y entonces es posible que regrese y encuentre la casa barrida y adornada. Está en casa barrí y dorná. Pero no nadie en esa casa. Pero no tiene huésped de casa. No el huésped espiritual. Y no tiene el huésped espiritual. Ya no está el Espíritu Santo. Espíritu Santo no te más. Cuando no sientas la presencia de Dios. Ahora no te sientes presencia de Dios. Vuelve y trata de nuevo. Vai back y trata de nuevo. A buscar como sea. Y buscar con desesperación. Y dígale, Señor, Señor, lléname. Dice, Señor, Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, ministra mi vida. Quiero volver a sentir tu gloria. Quiero sentir tu poder en mi vida. Cuando ya no puedas orar, inténtalo de nuevo. Lucha por esto. Porque no podemos dejar un espacio para que el enemigo venga otra vez. Entonces volvamos a la idea de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo que nuestro cuerpo ya no es nuestro, sino es de Cristo. Porque por precio fuisteis comprados. Mire, mi hermano, en el templo se movía la gloria de Dios. Hablo del templo en la antigüedad. Aún en nuestro templo se mueve la gloria de Dios, en este lugar hermoso. Pero resulta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí se debe mover la gloria de Dios, la presencia de Dios. Hay que luchar por eso. Por precio fuisteis comprados. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Gloria a Dios. Vamos a mirar otra parte de la Biblia. ¿Comprados para qué? Comprar para Kiko. Vamos a mirar en Tito 2:11. Tito 2 Jesús. Gloria a nuestro Dios. Tito 2:11. Tito 2 Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pasó de gracia de Dios aparecer trazando salvación naturgente. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Enseñándonos para renunciar impiedad y deseo mundano y para vivir vicioso, justo y santo del siglo presente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Guardando riba esperança, bendición y aparición de gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Escuche esto. Escuche eso aquí. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Quien da una su mes para nós. Para redimirnos de toda iniquidad. Por redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio. Y purificar para su mes un pueblo peculiar. Celoso de buenas obras. Con zelo de nacimiento de buena obra. Esto habla y exhorta. Esa que da papia y te exhorta. Y reprende con toda autoridad. Y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. No le haga ni un gente despreciado. Mis amados hermanos. Mi romanan. Dios ha levantado un pueblo. Dios alanta un pueblo. Un pueblo celoso. Un pueblo celoso. Un pueblo que ame a Dios. Un pueblo que estima a Dios. Eso es lo que nos hace diferentes de los otros pueblos. De otros pueblos nan. Vamos a mirar en Apocalipsis. Vamos a ver en Revelación. Una vez más. Un día más. Capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. Canta un cántico nuevo. Diciendo, Visando. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Digno está de tomar el book y abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y con sangre va a redimirnos para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. De tu tribu y lengua y pueblo y nación. Mire lo que Dios hizo. Mire lo que Dios hace. Con su sangre. Con su sangre. Compró no solo a uno. Él la compró no solamente uno. Compró a mucha gente. Él la compró gente. En toda nación. De tu nación. Hay gente comprada. Tiene comprar. Y el valor es el mismo. El valor también es un costo. Un grande valor. Un valor grande. O sea, el hermano George no vale más que mi persona ante Dios. Pues hermano George no te vale más que mi persona delante de Dios. Porque el precio pagado por todos el precio que ahora pagar para tú fue el mismo. Es un precio. No se goza por eso. Todos fuimos comprados a precio de sangre. El sacrificio fue el mismo. El sacrificio es un sacrificio. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Ni Él tiene afectos por uno y por otros no. Ni tampoco tiene afectos por uno y por otro no. Debes saber que Dios te amó a ti. Dios estima abo. Dios te amó a ti. Dios estima abo. Dios te amó a ti. Dios estima abo. Pero Dios también me amó a mí. Pero Dios estima a mí también. Eso me consuela. Ese te consola a mí. Saber que mi Dios, sabiendo que mi Dios me amó a mí, estima a mí y te amó a ti. Y estima a vos también. De la misma manera. De su manera. Porque su muerte su muerto fue maravillosa y fue por todos. Y levantó un pueblo. Un pueblo valioso. Un pueblo valioso. Es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Ese pueblo un día. El pueblo un día será levantado de esta tierra. Ese pueblo un día. El pueblo que un día desaparecerá de esta tierra. Aquí. Para estar en la presencia. Del Señor nuestro Dios. El Señor nuestro Dios. De aquel que compró. Con su sangre. Con su sangre. Y como dice el profeta Isaías. Verá el fruto. De la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Dele un aplauso al Señor en esta mañana o ya en esta tarde. Al nombre de Cristo sea la gloria. Veamos algo más en la Biblia. Algo más en la Biblia. Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Y luego Primera de Corintios 6:11 y 12. Primera de Corintios 10:23, después Primera de Corintios 6, 1 y 2. En Primera de Corintios 10:23 dice: Primera de Corintios 10:23 todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Hermanos míos, todo lo podemos hacer, pero no todo debemos hacer. Porque todo nos es lícito, pero no todo conviene.
Capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Allí dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Vamos a mirar. 6, 11. Sí. ¿No? Oh, ya un momentico. 6, gloria a Dios. Sí, el 12 nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Quería recordar el versículo aquel que dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ahora, eso quiere decir, según el versículo 12, eso quiere decir según versículo 2, que nosotros debemos desarrollar convicciones. Convicciones claras de lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. De lo cual te agrada a Dios y de lo cual no te agrada a Dios. Mire, hermano, yo puedo hacer cosas porque veo a otro que las hace. Pero si usted no desarrolla convicciones claras, no estamos en nada. Nosotros debemos desarrollar convicciones claras. Porque si no, vamos a vivir la vida cristiana mirando a otros cómo ellos hacen y no mirando a Cristo, que fue el que nos compró a nosotros. Si usted ve a otro hermano y lo ve que se va por mal camino, y usted dice, ¿por qué yo no puedo hacer lo que él hace? Y Dios lo usa a él. No, hermano, no es poner la mirada en su hermano de otra iglesia, de otro lugar. Ese hermano puede estar mal, ese hermano puede estar equivocado. Desarrolle convicciones claras. O sea, tenga claro que usted y Dios es lo más importante. ¿Y sabe dónde desarrolla uno esas convicciones? En la palabra de Dios. Yo ya voy terminando en mi mensaje. Pero quiero decir unas cosas más. Hay gente que dice, no, la sangre de Cristo no me protege. Que sangre de Cristo no te protege a mí. La sangre de Cristo sí nos protege. La sangre de Cristo sí te protege. Ya se lo voy a decir conforme a la palabra. Hay gente que dice, no, yo no puedo invocar la sangre de Cristo. No puedo invocar la sangre de Cristo. Por la palabra le voy a decir que sí. Mire, en el libro de Éxodo, encontramos cuando iba a pasar el ángel de la muerte. ¿Y qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Cuando vaya a pasar ese ángel, porque van a morir los primogénitos, ¿qué le dijo Dios al pueblo? Pongan sangre de un cordero en la puerta, en la columna de la puerta, para que cuando él pase, no entre la muerte a su casa. Eso se llama protección. Yo no sé si se llama protección, pero yo creo que sí. Entonces la sangre de Cristo, protege nuestras vidas. Pero hay gente que ya no invoca la sangre de Cristo. Bueno, no sé. Personalmente, cuando me siento así como por ejemplo, cuando voy a orar por una persona endemoniada, no solo pido para mí, sino para los que están conmigo. Señor, cúbrenos con tu sangre.
Y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo protege. Te protege. Mire que era una señal. Una señal de protección. Mi hermano, la sangre de Cristo es vigente todavía. Tiene poder todavía. La sangre de Cristo sigue limpiando todavía. La sangre de Cristo sigue limpiando. Sigue siendo una señal de protección para nuestra vida. Entonces yo no puedo, pues a mí no por hacer todo lo que quiera, así lo cual porque todo me es lícito. Hay que tener cuidado, porque si yo hago todo lo que quiera, puedo estar pisoteando la sangre de Cristo. Y eso no lo quiero. Yo creo que nosotros estamos aquí por una razón, porque la sangre de Cristo nos limpió a todos nosotros. Nos limpió a todos nosotros. Quiero terminar contando haciendo referencia. Usted puede mirarlo en internet. De un hombre, de un arqueólogo. Escuche esto. Ese arqueólogo aquí, él es de Norteamérica. De América Norte. Él quiso ir a hacer una investigación en tierra de Israel. Entonces él se guió por la Biblia, donde había quedado la cruz, donde había sido la crucifixión. Y entonces, haciendo algunas excavaciones, este científico aquí encontró como una mancha, que él dice puede ser la sangre de Cristo. Mira lo que le voy a decir. Entonces él con alguna palita, con algo, lleva una pequeña muestra, un palo, algo así, con un muestra chiquito, y lo lleva al laboratorio, allá en Israel, a un laboratorio, en Israel, para que investigaran esa pequeña mancha si era sangre. Para investigar mancha esa sangre. Y la ponen esa sangre en el laboratorio. Y hacen el proceso. Oiga lo que voy a decir. Entonces los científicos judíos quedan muy extrañados, porque dicen eso es sangre. Es sangre viva. Pónganle cuidado. Hicieron el análisis. Y esa sangre tenía 23 cromosomas de mujer. Y solo solamente un cromosoma de hombre, que es el que define el sexo. Un solo cromosoma. Un cromosoma. Entonces los científicos judíos dijeron, esta sangre es diferente. Porque la sangre nuestra, la de cualquier ser humano, tiene igual los cromosomas. Y entonces los judíos, los científicos preguntan, ¿y por qué esa sangre es así? Entonces el científico judío, el científico americano, le dice, esta sangre aquí es la de vuestro Mesías, y la de nuestro Mesías. Eso fue hace pocos años que se hizo la investigación. ¿Sabe qué se dieron cuenta? Que la sangre está todavía viva. Cuando yo vi eso, lloré. Porque mi fe, tu fe, está soportada sobre algo maravilloso. ¿Sabe sobre qué? Sobre la sangre de Cristo. Científicamente, esa sangre está vigente. Esa sangre está viva.
Porque mi Cristo, está vivo. Está vivo. Entonces, ¿sabe qué dijo el científico? Pues aquí el científico avisa. ¿Por qué encontró sangre como en una grieta? ¿Qué es grieta? Como cuando... Sí, una vez más. Sí. Escuche bien. Cuando el Señor murió, ahora Señor amore, hubo un terremoto. Las piedras se partieron. Y la tierra se abrió. Esa sangre. Escuche esto. El científico descubre que la sangre cae sobre el propiciatorio. Riba propiciatorio, riba mercy seat, tapa de misericordia. Ok, esa tapa de misericordia, así lo entendí, como algo allí. Allí estaba, hermano, mire, Dios derramó su sangre, y eso es lo más importante. Es lo más importante. Porque la sangre nos dice, sin sangre no hay perdón. Sin sangre no hay limpieza. Sin sangre no hay redención. Sin sangre no hay nada. Porque no había dinero para comprar a las personas. Y nosotros no valemos unos dólares, unos florines, algún florín. Así es. No, nosotros valemos la sangre de Cristo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Quisiera luego dejarle al pastor el video de la sangre de Cristo, la investigación del arqueólogo judío americano, para que ustedes y de pronto lo vean algún día. Eso es conmovedor, hermano, ver que la sangre de Cristo, sometida al laboratorio, todavía está vigente. Tremendo, eso es tremendo. Eres valioso para Dios. Eres valioso para Dios. Yo quiero decirle de parte de Dios esto. Levanta tu frente. Eres valioso para Dios. Eres valiosa para Dios. Levanta tu mirada. Un día el Señor nos tomará de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Y lo que pasó un día en Babel, donde las lenguas se confundieron, un día en gloria volveremos a tener una misma lengua, y volveremos a adorar allá arriba en gloria. Por eso dice Apocalipsis. Terminemos con lo que dice Apocalipsis. Y luego yo quiero escuchar un coro que ustedes cantan aquí muy bonito, que habla de la sangre de Cristo. Alabado nuestro Dios. Y por la sangre de Cristo, le dije hace un momento, tenemos entrada. ¿A dónde tenemos entrada? Al lugar santísimo. Y lógicamente al cielo, a la eternidad. Leamos Apocalipsis 5:9. Póngase de pie y lo leemos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo. Dígalo en esta hora. Dígalo más fuerte y dígalo en su lengua. Dice más duro y demo idioma. Qué maravilloso, hermano.
Yo escuché aquí a mi hermano decir y no entendí nada. Pero arriba está arriba está el Señor diciendo, esto es así. De toda nación, de toda tribu, y de toda lengua. ¿Y sabe qué nos tiene a nosotros juntos, unidos? ¿Sabe qué cosa? La sangre de Cristo. Eso es lo más lindo, hermano. Eso es lo más lindo. Ya vamos al coro. Ya nos viene coro. Pero se dice de la gente de la realeza. Escuche esto. Que ellos son de sangre azul. ¿Sí han escuchado eso? Que son de sangre azul. Pero no es porque tengan la sangre azul. Lo que pasa es que ellos son muy blancos. Y las venas hacen ver que la sangre es azul. Pero no es porque lo sea. Es solamente un efecto de la piel. Pero si usted se corta, su sangre es roja. Si un hermano más blanco se corta, su sangre es roja. Si un asiático que es amarillo se corta, su sangre es roja. Si hermano Joel se corta, hermano Axel se corta, su sangre es roja. Nadie tiene sangre azul. Pero la sangre que sí nos diferencia es la sangre de Cristo. Porque no todos tienen esta sangre operando en su vida. Eso es diferente. Tú caminas redimido por la sangre de Cristo. Tú tienes valor porque la sangre de Cristo te dio valor. Tú eres lo que eres porque la sangre de Cristo lo hizo posible. Lo hizo posible. Y eso es lo más importante. Si usted es redimido por la sangre de Cristo, levante su mano y alabe a Dios. Y dígale gracias, Señor, por darme valor, por ayudarme. Gracias, Señor, porque un día estaré arriba en gloria con todos los redimidos por su sangre. Amén. Damos gracias a Dios. Cantemos. Así es. Tiene poder para libertar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Yo estoy debajo la sangre, tú estás debajo la sangre. Así es. Bajo la sangre, tú estás debajo la sangre. Aleluya. Aleluya, bajo la sangre, gloria, bajo la sangre. Aleluya, bajo la sangre, gloria. Aleluya. Yo estoy debajo la sangre. Dígalo fuerte. Yo estoy debajo la sangre, tú estás debajo. Estamos bajo esa sangre. Bajo la sangre, gloria, bajo la sangre. Aleluya. Bajo la sangre, gloria, bajo la sangre. Debajo la sangre, debajo la sangre. Cántelo con gozo. Debajo la sangre, debajo. Aleluya. Debajo la sangre, debajo la sangre, debajo. Que se oiga más fuerte. Yo estoy debajo la sangre, tú estás debajo la sangre. Yo estoy debajo la sangre, tú estás. Aleluya. Aleluya. Bajo la sangre. Gloria, bajo la sangre. Aleluya, bajo la sangre. Gloria, bajo la sangre. Yo estoy debajo la sangre. Qué lindo es el Señor. Yo estoy debajo. Qué bueno. La sangre. Aleluya, bajo la sangre. Gloria, bajo la sangre. Aleluya, bajo. Eso nos da gozo, mi hermano. Debajo la sangre. Aleluya. Debajo la sangre. Qué lindo. Debajo la sangre. Qué lindo. Tienes entrada. Entrada por la sangre. Tienes entrada al lugar santísimo. Aleluya. Así es.
estoy debajo la sangre, tú estás debajo la aleluya. Sangre. Debajo la sangre, tú estás debajo la sangre. Aleluya, bajo la sangre. Gracias Dios te damos. Aleluya, bajo gracias Señor te doy. Aleluya. Debajo la sangre. Aleluya. Debajo la sangre. Ahí quiero estar. Ahí quiero estar. Debajo la sangre. Ahí. Aleluya. Oh sí. Alabe a Dios por la sangre de Cristo. Sí. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Gloria a su nombre. Qué bueno es Dios, hermano. Cántelo con gozo. Aleluya. Aquí está el Señor. Así es. A su nombre. Gloria. Gloria a su nombre. Guarda este pueblo, Dios. Guarda esta iglesia. Aleluya. Que cada hermano persevere hasta el final, Señor. Que cada hermano esté bajo de la sangre, Señor. Guardado, protegido. Padre celestial, tu pueblo. Aleluya, que te ama, Dios mío. Si hay alguien que se siente sucio delante de Dios, límpiale. Límpiale con tu sangre. Limpia, oh Dios de la gloria, aquel que quizás no siente valor en su vida. Ayúdale, Padre celestial, en esta hora. Ayúdale, Dios amado, que se levante de esa condición. Gracias, Padre celestial, te damos. Aleluya. Aleluya. Debajo la sangre, tú estás debajo la sangre. Yo estoy debajo la sangre, tú estás debajo la sangre. Aleluya, bajo la sangre, gloria, bajo la sangre. Aleluya, bajo la sangre. Qué bueno, Señor. Debajo la sangre, debajo aleluya. Debajo la sangre, debajo la sangre. Así es, Señor. Debajo la sangre. Dígalo, yo estoy bajo la sangre. Así es, qué lindo. Qué bueno tú eres. Aleluya. Gracias, Señor, te doy. Aleluya. A su nombre. Gloria. Gloria a nuestro Dios. Bien, hermanos. Ya en la tarde esperamos una oportunidad más. Para que Dios siga obrando. Que este lema de este año. Si quiere puede sentarse un momentico. Gloria a nuestro Dios. Dios le ha dado al pastor George un lema para este año en este retiro. Y tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Pero esa palabra voluntad es la dirección de Dios. Y lo otro es llenura. Prepare su corazón, hermano. Yo sé que Dios quiere hacer algo especial. Ya hay vidas que tienen esa llenura. Pero que hay que anhelar más todavía.
Entonces, yo creo que Dios tiene mucho más para darnos a cada uno de nosotros. Esta enseñanza la quise dar porque creo que era importante siempre tener en cuenta la sangre de Cristo. Ya vendrán otros mensajes. Quizás mañana estudio de la palabra. Es un poco diferente, ¿no? Está un poco diferente. Lo que es el estudio y lo que es una predicación diferente. Entonces estamos ubicándonos en el ambiente. Yo creo esta mañana de enseñanza. Bueno, entonces en la tarde, esperamos en Dios, su visitación, su bendición y su gloria. Dios los bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén. ¿Y cuándo van a saludar para San Martín? Hattie Burgos, aquí en Aboneiro. Saludos para Naomi Hatman en Corsou. Saludos para Eduardo Calderón allá en Costa Rica. Saludos para Igor Campañar allá en Corsou. Saludos para Hilario Vergara allá en Corsou.